El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Encantado como siempre recibirle aquí en La Neta de la Ciencia, como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabes, sigan nuestras transmisiones a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit. Y de igual manera a través del Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, saludando a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y en el 1190 de AM. Ya lo sabe, a través de Spotify, de Radio y Televisión Universitaria puede encontrar todas las emisiones de La Neta de la Ciencia. Saludando como siempre a Lalo Carrillo en los controles, Amanda Contreras, buenos días. Vámonos con los titulares. titulares. ¿Revolucionará la inteligencia artificial los videojuegos? El tratamiento precoz, clave para afrontar el autismo. NASA difunde informes sobre OVNI. Dice que se necesita más ciencia y menos estigma para comprenderlos. Tener aficiones, la receta que da la ciencia para aumentar nuestro bienestar mental. La misión OSIRIS-REx de la NASA trae muestras de un asteroide. Dormir es fundamental para sobrevivir. ¿Pero por qué? El CO2 de la superficie de la Luna Europa se originó en su océano interior. ¿Cómo se relacionan el ajedrez y la ciencia? ¿Cómo sería nuestra galaxia en ondas gravitacionales? ¿Cómo la inteligencia artificial va camino a revolucionar la ciencia? Sonda de la NASA sobrevuela explosión solar y capta imágenes. La acción humana está acabando con ramas enteras del árbol de la vida. ¿Inteligencia artificial ayuda o es una barrera en lucha contra la desinformación? Hay en la construcción de madera más antigua del mundo. Los dinosaurios y el origen del biosonar aéreo. Los pacientes con psoriasis grave tienen mayor riesgo cardiovascular. Noticias internacionales. ¿Revolucionará la inteligencia artificial los videojuegos? Por DW. En mi utopía sobre la inteligencia artificial, cada uno será más creativo. Tendremos hermosas experiencias digitales y nos acercaremos más. ¿Es posible? Simplemente tenemos que hacerlo bien, dice Shashank McKinnon, fundador y gerente de Mino Games. El australiano desarrolla juegos desde que tenía 6 años. Se entusiasma cuando habla de las posibilidades que se abran con el empleo de la inteligencia artificial en el campo de los videojuegos. En el estudio de Sasha McKinnon, que trabaja actualmente en el juego de roles Dimensionals, ya se utiliza este recurso. Por ejemplo, la IA puede generar personajes, batallas y diálogos. Empleamos IA para lograr momentos especiales, en los que los personajes digan cosas inesperadas que no están en el libreto, sino que se basan en la forma en el que ha jugado con ellos, explica. Pero la IA tiene sus límites. Entre el 40 y el 50% de sus propuestas son inservibles, indica McKinnon. Los bosquejos de los monstruos que aparecen en Dimensionals son hechos por inteligencia artificial, pero son diseñadores humanos los que confeccionan los monstruos que finalmente aparecen en el juego. Nadie debe de temer, en consecuencia, por su puesto de trabajo, según el gerente de la empresa. Asegura que la IA no puede reemplazar a la gente. Daniel Landes no comparte ese optimismo. Trabaja en forma independiente, traduciendo y adaptando juegos internacionales como Hogwarts Legacy o Overwatch 2 al alemán, y cuenta que cuando el cliente determina que se deben emplear traductores de IA, se exigen rebajas de salario de hasta un 30%. Según Landers, los traductores pueden usar estas herramientas como un matemático usa una calculadora. El problema principal es que nos vemos forzados a trabajar por menos dinero, aunque no está comprobado que la tarea se aligere, dice. Porque mientras más complejo es el texto, peor funciona la traducción automática y hay que editar más. Los resultados que arroja la inteligencia artificial dependen de los datos con que se fue alimentando. Además, no es nada seguro que la IA progrese por sí misma. También puede empeorar.
como descubrieron investigadores en el caso de ChatGPT. Por eso no es absurdo pensar que la calidad de los videojuegos puede decaer con su uso cada vez mayor, pero dado que la tecnología suele ser más barata, podría imponerse. En efecto, los juegos más exitosos en los últimos años surgieron de juegos modificados por la comunidad, es decir, por los propios jugadores. Counter-Strike surgió de una modificación de Half-Life, y Fortnite es la variante en forma de cómic de PlayerUnknown's Battlegrounds, o mejor conocido como PUBG, cuyo concepto de batalla final fue ideada por alguien que modifica juegos creando nuevos niveles y mapas. Ya en la actualidad, cada día aparece un promedio de más de 30 nuevos juegos en la plataforma Steam. Desde el país, el tratamiento precoz clave para afrontar el autismo. El trastorno del espectro autista es una compleja afección del desarrollo neurológico que se lleva investigando profusamente desde mediados del siglo XX. Se estima que el trastorno afecta aproximadamente a 1 de cada 100 niños en edad escolar, principalmente del sexo masculino. Los estudios sugieren que el trastorno del espectro autista está estrechamente relacionado con la genética. El desafío principal es desentrañar las relaciones que existen entre los numerosos genes implicados y los síntomas. Centrarnos en estas relaciones nos permitirá comprender mejor la afección y sus posibles tratamientos. Por ejemplo, los niños nacidos con una mutación genética rara tienen más probabilidad de desarrollar ciertas disfunciones que, si no se tratan, podrían derivar en un trastorno de por vida. Entre los posibles síntomas se incluyen la discapacidad intelectual, la epilepsia y una afección llamada microcefalia, en la que la cabeza del bebé es más pequeña de lo esperado. Este gen defectuoso en cuestión altera la forma en la que el cerebro puede procesar nutrientes esenciales conocidos como aminoácidos de cadena ramificada y crea unas condiciones que retrasan el desarrollo neurológico. Novarino es una destacada neurocientífica italiana que ha recibido numerosos premios por su trabajo en el ámbito de la investigación del autismo, incluyendo la Orden al Mérito de la República Italiana. Dado que el autismo moldea el cerebro en desarrollo mucho antes del nacimiento del bebé, muchos asumen que es una afección irreversible y para toda la vida, que en el mejor de los casos puede tratarse con apoyo psicológico combinando la logopedia y fisioterapia. Algunas personas prefieren renunciar al tratamiento, ya que no creen que sea un trastorno que necesite cura, sino que lo consideran una parte integrante de la personalidad de cada uno. El equipo de Novarino, que trabaja desde el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, cerca de Viena, recurrió a los ratones en busca de respuestas en el marco de un proyecto de investigación europeo denominado Reversa Autism, que duró 5 años y finalizó en septiembre de 2022. Respaldados por la financiación de la Unión Europea, el equipo de investigaciones modificó genéticamente a los ratones para que no pudieran procesar correctamente los aminoácidos esenciales, de forma parecida a los niños con la mutación genética. Los aminoácidos, componentes fundamentales de las proteínas, son necesarios para las reacciones vitales dentro de las células nerviosas y entre ellas. El cuerpo no puede generar estos aminoácidos por sí mismos, sino que los obtiene de alimentos como la carne, el pescado, los cereales y los frutos secos. El equipo de investigación descubrió que los roedores que presentaban la mutación desarrollaron problemas tanto a nivel motriz como social después del nacimiento. Reversa Autism llevó la investigación un paso más allá para comprobar si se podían revertir tales síntomas, similares a los del autismo, inyectando los aminoácidos faltantes directamente en el cerebro de los ratones afectados. NASA difunde informes sobre OVNI. Dice que se necesita más ciencia y menos estigma para comprenderlos. Por Los Angeles Times. La NASA dijo en días pasados que el estudio de los ovnis requerirá nuevas técnicas científicas y satélites más avanzados, así como un cambio en la percepción de los objetos voladores no identificados. La agencia espacial dedicó un año al estudio de los ovni antes de dar a conocer su informe. En su informe de 33 páginas, un equipo independiente trabajando por cuenta de la NASA advirtió que la percepción negativa en torno a los ovnis constituye un obstáculo a la recolección de datos, pero la participación de la NASA debería reducir el estigma que acompaña a lo que llama fenómenos anómalos no identificados o UAP por sus siglas en inglés. Los funcionarios destacaron que el panel no encontró pruebas de que los UAP o UAP
fueran de origen extraterrestre, pero Nelson reconoció que entre los miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias podría existir otra Tierra. Ante la insistencia de los periodistas sobre si los gobiernos de Estados Unidos u otros países ocultan a seres o naves extraterrestres, Nelson dijo: "Muéstrenme las pruebas". NASA dijo que no busca activamente objetos no explicados, pero opera una flota de naves que circundan la Tierra y pueden ayudar a determinar, por ejemplo, si un evento extraño se debe al clima. El panel de 16 miembros ha dicho que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son esenciales para identificar ovnis u otros sucesos extraños. La NASA designó recientemente un director de investigaciones de OVNI, pero no divulgará su identidad para protegerlo de las amenazas y el acoso que enfrentaron los miembros del panel. El Departamento de Salud y Ciencias de Associated Press recibe apoyo de Grupo de Ciencia y Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es único responsable de todo el contenido. Y desde muy interesante, tener aficiones, la receta que da la ciencia para aumentar nuestro bienestar mental. Tener alguna afición a los 65 años y en adelante podría ser beneficioso para el bienestar mental de las personas. Es lo que dice un metaestudio publicado en el Nature Medicine, en el que los investigadores han examinado 5 estudios longitudinales. El análisis de los resultados reveló que tener una afición se asociaba con menos síntomas depresivos, mejor salud autodeclarada, más felicidad y mayor satisfacción vital, siendo la satisfacción vital la más conscientemente relacionada con las aficiones. En cuanto a la dirección de estas asociaciones, el aumento de la participación en aficiones predijo la posterior disminución de los síntomas depresivos y el aumento de la salud, la felicidad y la satisfacción vital autodeclaradas. Los resultados varían de un país a otro, lo que sugiere una relativa universalidad de la respuesta, dicen los investigadores en la publicación. Los científicos observaron que, de media, había más personas mayores de 65 años que tenían aficiones en aquellos países que poseían una mayor puntuación en el Índice Mundial de Felicidad y Esperanza de Vida. Estamos hablando de países como Dinamarca, Suecia y Suiza. Esto señalan los investigadores. Podrían haber inflado el tamaño de los coeficientes, sin embargo, hay algunas excepciones. Esto sugiere que los beneficios para la salud de las aficiones, al menos en lo que se refiere a la satisfacción vital, no deben simplemente a la alta prevalencia de las tasas de participación, sino que también pueden encontrarse en países donde las aficiones son menos populares. Los resultados no variaron en función del sexo, del estado de jubilación ni de la edad de jubilación de cada país. Las aficiones se definen como esas actividades que las personas realizamos durante nuestro tiempo libre por puro placer. Ejemplo de ellas pueden ser las manualidades, la lectura, hacer deporte, la jardinería, el voluntariado, entre otras. Según el estudio, estas actividades implican imaginación, novedad, creatividad, activación sensorial, autoexpresión, relajación y estimulación cognitiva. Hace algunos años se publicó un estudio en el Journal of Health Psychology que decía que la jardinería, entendida como un pasatiempo, ayudaba a aliviar los efectos del estrés. En un experimento de campo, 30 jardineros llevaron a cabo un trabajo estresante relacionado con la jardinería. Luego, se seleccionó al azar a las personas para que durante media hora estuvieran haciendo jardinería a su aire o bien leyendo en el interior. La misión OSIRIS-REx de la NASA trae muestras de un asteroide, por Agencia Sync. La NASA lanzó la misión OSIRIS-REx en el pasado mes de septiembre de 2016 con destino al asteroide Bennu, donde llegó en diciembre de 2018. Después, la nave espacial inspeccionó detenidamente este objeto durante más de 2 años y en octubre de 2020, en una complicada maniobra, descendió y tomó una muestra. La guardó en una cápsula de retorno y ahora la soltará por fin sobre la Tierra. El domingo 24 de septiembre, la cápsula de la misión Orígenes, Interpretación Espectral, Identificación de Recursos, Seguridad y Explorador de Regolitos, de ahí las siglas OSIRIS-REx en inglés, atravesará la atmósfera terrestre y aterrizará en paracaídas en el desierto de Utah en Estados Unidos. Miembros de la misión la recogerán
en el campo de pruebas y entrenamiento que tiene el Departamento de Defensa estadounidense en esa zona, donde ya han realizado pruebas y simulaciones previas a la operación. La NASA invita a compartir en directo la emoción de este retorno de muestras de asteroides a través de su canal de televisión y redes sociales, con la opción de seguirlo en español. Una vez recogida, la muestra se enviará al Johnson Space Center de la NASA en Houston, donde se ha construido un laboratorio para almacenarla en perfectas condiciones. Desde aquí se supervisará la distribución de los pequeños fragmentos a científicos de todo el mundo. Este centro espacial también custodiará y preservará una gran fracción de lo que traiga OSIRIS-REx para que lo estudien las generaciones futuras, como se hizo con las muestras del programa Apolo, algunas de las cuales se han abierto actualmente para examinarlas con tecnología que no existía en aquel momento. Se trata de la primera vez que la Agencia Espacial Estadounidense trae muestras de un asteroide, aunque una operación parecida ya se ha realizado antes, como la sonda japonesa Hayabusa 2 desde el asteroide Ryugu. En el interior de la cápsula OSIRIS-REx se encuentran algunas de las rocas más antiguas de nuestro sistema solar. La muestra de Bennu, un asteroide rico en carbono, ofrece una visión prístina de los componentes básicos que se convirtieron en nuestro Sol y los planetas hace unos 4.500 millones de años. Según la NASA, esta misión ayudará a que los científicos a investigar cómo se formaron los planetas y cómo comenzó la vida, así como mejorar nuestra comprensión de los asteroides que podría impactar contra la Tierra. Después de que OSIRIS-REx traiga esta muestra a la Tierra, la nave espacial continuará en una misión extendida bajo el nombre de OSIRIS-APEX al asteroide Apophis. Y desde National Geographic, dormir es fundamental para sobrevivir. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona sin dormir de forma voluntaria? Nadie ha logrado superar hasta ahora el récord de Randy Gardner, quien en 1963, siendo un estudiante de secundaria, pudo mantenerse despierto durante 264.4 horas, es decir, 11 días y 24 minutos, en el marco de un proyecto escolar. A pesar de que logró recuperar sus pautas de sueño normales después del episodio, años después, en lo que él mismo llamó una retribución kármica por su proeza adolescente, experimentó un fuerte insomnio. Alrededor del 10 al 20% de los adultos en el mundo sufren de insomnio. Este se ha asociado con diversas afecciones como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardíacas, el cáncer y la depresión. La dificultad para iniciar o mantener el sueño repercute a la salud física y mental, pues como dice en su libro El cuerpo humano, guía para ocupantes, el divulgador científico Bill Bryson, no hay ninguna parte del cuerpo que no se beneficie del sueño o no sufra por su ausencia. Si nos privan del sueño durante el tiempo suficiente, nuestro cuerpo no podrá soportarlo y moriremos. No obstante, como demuestra un experimento realizado en 1989 por investigadores de la Universidad de Chicago que mantuvieron despiertas a 10 ratas hasta que el agotamiento las mató, sus autopsias no mostraron ninguna anormalidad específica que explicara sus muertes. El sueño se asocia a múltiples procesos fisiológicos: el restablecimiento del equilibrio hormonal, la eliminación de las neurotoxinas acumuladas en el cerebro, el reajuste del sistema inmunitario y la consolidación de los recuerdos. El sueño no solo es una necesidad biológica que compartimos con los animales, sino que además es fundamental para nuestro funcionamiento cognitivo y emocional. La explicación más frecuente es que la inmovilización del cuerpo, pero no de los ojos, impide que nos hagamos daño mientras estamos soñando. En promedio, una persona se da la vuelta o cambia de posición unas 30 o 40 veces en el transcurso de la noche. Además, los momentos de alerta y despertares breves nocturnos pueden sumar unos 30 minutos en total sin que seamos conscientes de ellos. Entre las parasomnias, es decir, los trastornos del sueño más comunes, están las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo y el despertar confuso. Mientras unas 4 millones de personas en el mundo sufren de narcolepsia, un trastorno debido a la falta del receptor hipocreatina, al menos el 50% de las personas que roncan sufren de apnea del sueño. Pero definitivamente, entre los misterios del sueño más curiosos está la sensación abrupta de tropezar y caer mientras dormimos, conocida como espasmo mioclónico o sacudida hipnótica. Como cuenta Bryson, existe la teoría de que el origen de esta sensación se remonta a los tiempos en los que dormíamos en las copas de los árboles y debíamos tener cuidado de no caer. El CO2 de la superficie de la Luna Europa se originó en su océano interior, por Agencia Zinc.
La luna Europa de Júpiter es un objeto esencial en la búsqueda de vida de otros lugares del sistema solar porque se cree bajo una corteza helada de hielo sólido se extiende un océano superficial de agua líquida salada. La habitabilidad potencial de ese entorno escondido depende de su composición química, incluida la abundancia de elementos biológicamente esenciales como el carbono. Investigaciones anteriores han detectado la presencia de hielo sólido de CO2 en la superficie de Europa, pero hasta la fecha no había sido posible determinar si ese dióxido de carbono se originó en el océano subterráneo, si llegó a la Luna por el impacto de meteoritos o si se produjo en la superficie a través de interacciones con la magnetosfera del gigantesco Júpiter. La primera opción parece ser la correcta, según dos estudios que se publican en días pasados en la revista Science. Ambos trabajos utilizan las observaciones espectroscópicas en el infrarrojo cercano que ha registrado el telescopio espacial James Webb sobre el hielo de esta luna y ambos indican que su CO2 procede del océano subsuperficial que está más abajo. En uno de los artículos, la investigadora Samantha Trumbo de la Universidad Cornell y Michael Brown de Caltech, ambos de Estados Unidos, usaron información del Webb para cartografiar la distribución de dióxido de carbono en Europa y descubrieron que es más abundante en Tara Regio, una región de unos 1.800 kilómetros cuadrados dominada por un terreno caótico, materiales geológicamente alterados que han vuelto a la superficie recientemente. Sin embargo, no descartan otra opción, una formación en la superficie a través de la conversión radiolítica de compuestos orgánicos o carbonatos derivados de océano. En cualquiera de los dos casos, el océano subterráneo contendría carbono. Por su parte, otro equipo independiente de científicos liderado por Jerónimo Villanueva del Centro Goddard de la NASA utilizaron los mismos datos del Webb para detectar 4 características espectrales de hielo del CO2, con unas formas de distribución por la superficie de Europa que indican que está mezclado con otros compuestos y concentrado en Tara Regio. Los autores también midieron la relación de dos isótopos de carbono, en concreto 12C-13C, del hielo de CO2. Y con el valor obtenido y otras observaciones, interpretamos que el carbono procede del interior de Europa. Sin embargo, no pudieron distinguir si su fuente es abiótica, es decir, por procesos geológicos, por ejemplo, o biogénica, es decir, producida por alguna posible forma de vida. En cualquier caso, los resultados de ambos estudios se complementan y refuerzan la conclusión de que el océano subsuperficial de Europa contiene abundante carbono. La NASA tiene previsto lanzar en octubre de 2024 su nave espacial Europa Clipper, que realizará decenas de sobrevuelos cercanos a esta luna de Júpiter para seguir investigando si pudiera tener condiciones adecuadas para la vida. ¿Sabe usted cómo se relacionan el ajedrez y la ciencia? El ajedrez, considerado como el deporte de ciencia, ha fascinado a millones de personas a lo largo de la historia. Este juego estratégico ha sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos en diversas áreas científicas, quienes han descubierto que el ajedrez y la ciencia están estrechamente relacionados. En este artículo exploraremos algunas de estas conexiones fascinantes y profundizaremos en la influencia que el ajedrez ha tenido en el desarrollo de la ciencia. El ajedrez es un juego que exige una gran cantidad de habilidades cognitivas, como la concentración, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Estas habilidades son fundamentales en el ámbito científico, donde los investigadores deben analizar problemas complejos y encontrar soluciones innovadoras. Por lo tanto, el ajedrez se convierte en una herramienta perfecta para desarrollar y fortalecer estas habilidades científicas. Una de las áreas en las que el ajedrez ha influido notablemente es la inteligencia artificial. Desde la década de 1950, los científicos han utilizado el ajedrez como un campo de pruebas para el desarrollo de programas de computadora capaces de jugar al ajedrez contra humanos. El famoso encuentro entre el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov y la supercomputadora Deep Blue en 1997 marcó un hito en la historia de la inteligencia artificial y demostró el potencial de las máquinas para superar a los seres humanos en juegos estratégicos. El ajedrez es un juego altamente matemático, donde los jugadores deben calcular múltiples variables y evaluar posiciones complejas. Los principios matemáticos como la geometría, la combinatoria y la teoría de números son fundamentales para comprender las estrategias y tácticas del ajedrez. De hecho, algunos de los más grandes matemáticos de la historia, como Euler y Gauss, también fueron apasionados jugadores de ajedrez. Además de su influencia en la ciencia, el ajedrez también ha sido utilizado como una metáfora en diversos campos del conocimiento humano. En la literatura, el ajedrez se ha utilizado para representar la lucha entre el bien y el mal, la estrategia política y las complejidades de la vida.
En la filosofía, el ajedrez ha sido utilizado para reflexionar sobre temas como el libre albedrío, la toma de decisiones y la naturaleza del pensamiento estratégico. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. ¿Cómo sería nuestra galaxia en ondas gravitacionales? Por Europa Press. Utilizando datos simulados, astrónomos han logrado vislumbrar el cielo como aparecería en ondas gravitacionales, ondas cósmicas en el espacio-tiempo generada por objetos que orbitan que se fusionan. La imagen muestra cómo los observatorios de ondas gravitacionales espaciales que se lancen en la próxima década mejorarán la comprensión de nuestro hogar galáctico. Desde 2015, los observatorios terrestres han detectado alrededor de un centenar de eventos que representan fusiones de sistemas que combinan agujeros negros de masa estelar, estrellas de neutrones o ambos. Las señales suelen durar menos de un minuto, tienen frecuencias relativamente altas, pueden aparecer en cualquier parte del cielo y sus fuentes se encuentran mucho más allá de nuestra galaxia. Los astrónomos llaman a estos sistemas UCB, binarios ultracompactos, y esperan que futuros observatorios como LISA, o mejor conocido como Laser Interferometer Space Antenna, dirigido por la ESA, la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la NASA, detecten decenas de miles de ellos. Los UCB suelen ser difíciles de detectar, suelen ser débiles en la luz visible y los astrónomos actualmente solo conocen un puñado como periodos orbitales inferiores a una hora. Descubrir muchas UCB nuevas es uno de los principales objetivos de LISA. Utilizando datos que simulan la distribución esperada y las señales de ondas gravitacionales de estos sistemas, el equipo desarrolló una manera de combinar los datos de una vista de todo el cielo de las UCB de la galaxia. En un artículo publicado en The Astronomical Journal describe la técnica. Y desde Infobae, cómo la inteligencia artificial va camino a revolucionar la ciencia. El debate sobre la inteligencia artificial tiende a centrarse en sus peligros potenciales, el sesgo algorítmico y la discriminación, la destrucción masiva de puestos de trabajo e incluso, según algunos, la extinción de la humanidad. Sin embargo, mientras algunos observadores se preocupan por estos escenarios distópicos, otros se centran en las posibles recompensas. La inteligencia artificial podría ayudar a la humanidad a resolver algunos de sus mayores y más espinosos problemas, y lo hará de una forma muy concreta, acelerando radicalmente el ritmo de los descubrimientos científicos, especialmente en áreas como la medicina, la climatología y la tecnología verde. Merece la pena examinar estas afirmaciones, que pueden servir de contrapeso a los temores sobre el desempleo a una gran escala y los robots asesinos. Muchas tecnologías anteriores, por supuesto, han sido falsamente aclamadas como panaceas. Las herramientas y técnicas de la inteligencia artificial se están aplicando en casi todos los campos de la ciencia, aunque el grado de adopción varía mucho. El 7.2% de los artículos de física y astronomía publicados en 2022 utilizaban la inteligencia artificial, por ejemplo, frente al 1.4% en veterinaria. Puede identificar candidatos prometedores para el análisis como moléculas con propiedades particulares en el descubrimiento de fármacos o materiales con las características necesarias en baterías o células solares. Puede examinar montones de datos como los producidos por los colisionadores de partículas o los telescopios robóticos en busca de patrones. Y la inteligencia artificial puede moldear y analizar sistemas aún más complejos como el plegamiento de proteínas o la formación de galaxias. Dos áreas en particular parecen prometedoras. El primero es el descubrimiento basado en la literatura, que consiste en analizar la literatura científica existente mediante el análisis del lenguaje estilo ChatGPT para buscar nuevas hipótesis, conexiones o ideas que los humanos podrían haber pasado por alto. Está demostrado ser prometedor a la hora de identificar nuevos experimentos que probar, incluso de posibles colaboradores para la investigación.
Los sistemas de descubrimiento basado en la literatura también pueden identificar puntos ciegos en un campo determinado e incluso predecir futuros descubrimientos y quién los hará. El segundo campo es el de los científicos robóticos, también conocidos como laboratorios autodirigidos. Se trata de sistemas robóticos que utilizan la inteligencia artificial para formular nuevas hipótesis basadas en el análisis de los datos y la bibliografía existentes, y luego las ponen a prueba realizando cientos o miles de experimentos en campos como la biología de sistemas, la ciencia de materiales. Podrían ampliar la investigación experimental, desarrollar teorías inesperadas y explorar vías que los investigadores humanos podrían no haber considerado. Por tanto, la idea de que la inteligencia artificial pueda transformar la práctica científica es factible. Afortunadamente, hay signos esperanzadores. Las herramientas de inteligencia artificial están pasando de ser impulsadas por los investigadores a ser adoptadas por especialistas en otros campos. Sonda de la NASA sobrevuela explosión solar y capta imágenes, por DW. En el año 2022, el Sol desató una de sus emisiones más intensas de plasma y campos magnéticos desde que comenzamos a observarlo de cerca. En medio de este fenómeno, la sonda espacial Parker de la NASA navegó valientemente, capturando impresionantes imágenes y proporcionando a los científicos un tesoro de nuevos datos para entender la interacción entre este ardiente plasma solar y el polvo interplanetario circundante. El video, publicado por los científicos del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, revela una eyección de masa coronal, CME, de notable potencia. Las CME son colosales erupciones de plasma supercaliente que emergen de la atmósfera solar, compuestas por partículas cargadas que, si impactan contra la Tierra, pueden causar interferencias en las comunicaciones radio y otros atributos. La cámara Wide Field Imagery for Solar Probe, o WIRSP, de la sonda nos muestra la visión desde la nave espacial de este espectacular CME. Lo que comienza como una serena vista del espacio profundo se transforma de repente en un resplandor brillante. Hebras de material solar atraviesan el campo de visión de la cámara mientras la sonda cruza el plasma solar expulsado y las partículas de polvo cósmico. Este evento marcó la primera ocasión en que se ha podido observar la interacción entre una CME y el polvo interplanetario. Las diminutas partículas flotantes en el espacio, la NASA ha comunicado que la CME atravesada por la sonda fue una de las más poderosas jamás registradas. Por fortuna, la Parker Solar Probe sobrevivió al encuentro y continuó recopilando datos cruciales, documentando este asombroso suceso en video. El análisis de los datos recabados por Parker se ha publicado en The Astrophysical Journal. Este estudio resalta que la sonda Parker ha confirmado una teoría que se planteó hace 2 décadas, la cual afirma que la CME recogen polvo a medida que avanzan, ionizándolo y alejándolo del Sol. Basándose en los datos obtenidos, los científicos concluyeron que esta eyección de masa coronal limpió de polvo interplanetario hasta una distancia de aproximadamente 9.66 millones de kilómetros del Sol. Hasta ahora, la mayoría del desprendimiento de polvo cósmico ocurriría cerca del Sol debido a la actividad de los cometas, pero parece que las CME contribuyen a distribuirlo de manera más uniforme por el espacio. La sonda solar Parker, diseñada específicamente para estudiar el Sol, no es solamente la nave espacial más rápida en la historia, sino también la que puede acercarse más al Sol, llegando a menos de 6 millones de kilómetros de su superficie y sobrevivir a semejante travesía, según la NASA. Hasta la fecha, la sonda ha completado 6 sobrevuelos al planeta Venus, el último de los cuales ocurrió el 21 de agosto. Su próximo sobrevuelo no está programado hasta noviembre de 2024. Hasta entonces, la sonda continuará orbitando alrededor del Sol, adquiriendo nuevos datos cruciales sobre nuestra estrella. La acción humana está acabando con ramas enteras del árbol de la vida. La paloma migratoria, el tigre de Tasmania, el baiji o delfín del río Yangtze son algunas de las víctimas recientes de lo que muchos científicos han declarado como la sexta extinción masiva, esta vez producida por el hombre. Al consenso de que la acción humana está acabando con especies de vertebrados a un ritmo mucho más acelerado que al que desaparecían de otro modo, se suman los resultados de un análisis de la Universidad de Stanford y la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado esta semana en Proceedings of the National Academy of Science. El trabajo muestra que la crisis puede ser aún más profunda, ya que hasta ahora se hacía fundamentalmente hincapié en las extinciones de especies. Esta investigación comprueba, sin embargo, que algunas de las más recientes desaparecidas fueron también el último miembro de su género, la categoría superior en la que los taxónomos clasifican las especies.
La tasa actual de extinción de géneros de vertebrados supera en 35 veces la del último millón de años, según un estudio. Al paso que lleva la aniquilación de fauna en los pasados 5 siglos, la influencia humana está en la actual crisis ambiental resulta innegable. Ante la consulta, el investigador Gerardo Ceballos asegura que utilizar la noción del árbol de la vida, como le llamó Charles Darwin, es una manera sencilla para entender la complejidad de la vida. Gracias a la información sobre el estado de conservación de las especies elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International, entre otras listas y bases de datos fidedignas, los autores han podido evaluar la extinción a nivel de género. En otras palabras, en 5 siglos, la acción humana ha desencadenado una oleada de extinciones de géneros que de otro modo habrían tardado miles de años en acumularse. Este fenómeno es el que el artículo llama una aniquilación biológica. A muchos niveles, las extinciones de géneros afectan más que las especies. Cuando una especie desaparece, explica el experto, otras especies de su género pueden desempeñar al menos parte de sus funciones en el ecosistema. Y como esas especies conservan una proporción del material genético de sus primas extinguidas, también mantienen algo de su potencial evolutivo. Inteligencia artificial, ¿ayuda o barrera en lucha contra la desinformación? Por DW. ¿Cómo nos afecta a los humanos el hecho de que la inteligencia artificial determine emociones, sentimientos y estados de ánimo? ¿Nos puede llevar a tomar decisiones manipuladas? El debate trataba las bondades y los peligros de la IA en los medios de comunicación. En el mundo de los medios, la IA parece ser una pesadilla para todos los que se ocupan de la desinformación, dice el director general de DW, Peter Limburg. Lo que hace falta es una cultura del error, mucho más extendida en Estados Unidos que en Alemania, opina Tabea Robner, diputada del Parlamento alemán por el partido Los Verdes. Robner fue periodista y ahora ve en peligro la credibilidad de la profesión. El periodismo se nutre de la autenticidad y la veracidad. Antes de utilizar la IA en general, pero también en el periodismo, debe realizarse una evaluación tecnológica. En la Unión Europea se está redactando actualmente la normativa correspondiente. Robner espera que esta también sea adoptada por las empresas tecnológicas de Estados Unidos de forma similar a las normas de la Unión Europea sobre protección de datos en Internet hace años. El desarrollo de productos que permiten decir frases generadas artificialmente a partir de cualquier contenido en video, casi fieles al original, refuerzan la impresión de peligros inminentes. En referencia a las fábricas de troles rusos o a los proveedores privados que ganan dinero con el negocio de desinformación en las redes sociales, el parlamentario socialdemócrata SPD, Gerd Link, habla de una gran internacional de la desinformación, sobre todo porque las cada vez más sofisticadas aplicaciones de la IA en Alemania también se enfrentan a un clima social atizado por los populistas. Pero la tecnología es la mejor palanca para proteger nuestra democracia. Está convencido Sven Weisnegger, que dirige el Centro de Ciberinnovación del Ejército Alemán. La Bundeswehr está desarrollando algoritmos que distinguen la información falsa de la correcta, con consecuencias de gran alcance en el mundo análogo, para decisiones de despliegue estratégico que salvan vidas humanas en caso de duda, por ejemplo. Hay en la construcción de madera más antigua del mundo. Los artefactos de madera rara vez se conservan desde la edad de piedra temprana hasta la actualidad, por razones obvias que requieren condiciones excepcionales para su preservación. Por esta razón, la información sobre cuándo y cómo los homínidos utilizaron por primera vez esta materia prima básica o cómo estructuraron sus entornos es muy limitada. Científicos de las universidades de Liverpool y Aberystwyth, ambas en Reino Unido, presentaron un estudio en la revista Nature con evidencias fósiles de antiguas estructuras de madera del Pleistoceno descubiertas en la cuenca del río africano Kalambo. Según explica el científico, si la plataforma hubiese sido lo bastante grande, se podían haber construido un refugio encima, pero no se conservan suficientes restos de la estructura como para saber con certeza cómo se utilizaba. Los restos incluyen una estructura formada por 2 troncos, uno encima del otro. El superior tiene una muesca en el centro y los extremos son cónicos. El tronco inferior es de árbol, al que también se le ha dado forma con herramientas de piedra. Pasa a través de la muesca superior y termina en una superficie plana y delgada. Tal vez este extremo también se insertó en otra cosa. No podremos saberlo sin una excavación más exhaustiva.
Estos troncos fósiles son la primera prueba en el mundo de fabricación deliberada para hacerlos encajar. Hasta ahora, los indicios del uso humano de la madera se limitaban a su empleo para hacer fuego, cavar palos y fabricar lanzas. La especie a la que pertenecen estos restos es Combretum sigeri, un árbol tropical que aún crece en la zona en la actualidad y que se sigue utilizando para madera general en la construcción. Cuando la madera se seca es muy duradera. Las raíces se utilizan para hacer cestas y algunas partes del árbol tienen propiedades medicinales. Estos trabajos indican que la comunidad no se desplazaría lejos o que volvía con regularidad para reutilizar objetos que habían fabricado anteriormente. Este tipo de comportamientos no es típico de cazadores o recolectores con gran movilidad. En un artículo que acompaña el estudio, la arqueóloga Annemiek Milks resalta también que estos hallazgos revelan el momento en que las personas comenzaron a alterar estructuralmente el planeta para su propio beneficio. El yacimiento de las cataratas del Calambo, en el río del mismo nombre, se encuentra sobre una cascada de 235 metros de altura en la frontera de Zambia con la región tanzana de Rukwa, al borde del lago Tanganyika. La zona está en la lista provincial de la UNESCO para convertirse en Patrimonio de la Humanidad por su importancia arqueológica. Los dinosaurios y el origen del biosonar aéreo, por Crónica. Los sistemas sensoriales son cruciales para la vida animal. Mediante ellos, los animales localizamos e identificamos recursos, nos orientamos en el movimiento, detectamos depredadores, identificamos con específicos y nos comunicamos. Son fundamentales para la supervivencia y la reproducción, y han evolucionado durante cientos de millones de años en una impresionante diversidad paralela a la diversificación ecológica de los animales. El nicho ecológico que ocupa una especie está ineludiblemente ligado a su equipamiento sensorial, ya que mediante los sentidos el animal obtiene información sobre las condiciones ambientales y bióticas relevantes para orientar su comportamiento. Muchos animales requieren de la localización de recursos que se encuentran distribuidos de forma dispersa en el hábitat, lo cual requiere de buena capacidad de movimiento y una representación espacial del entorno lo suficientemente precisa. La necesidad de localización precisa y movimiento rápido se incrementa en animales depredadores que buscan presas que pueden desarrollar comportamientos de ocultamiento, huida y defensa, mayormente si esto ocurre en un espacio tridimensional. Los vertebrados terrestres diurnos utilizan principalmente la visión para obtener información sobre la infraestructura espacial del medio y la localización de otros organismos. Otros vertebrados deben obtener esa información en ausencia de luz. Los primeros mamíferos evolucionaron a finales del periodo Triásico, hace unos 225 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres durante el día, lo cual abocó a los primeros a una existencia nocturna. La vida nocturna y un hábito insectívoro impulsó a la adaptación del oído de los mamíferos hacia mayor sensibilidad y hacia la percepción de sonidos de frecuencias altas, que ofrecen mayor direccionalidad, y la cadena de huesecillos del oído medio. Cuando evolucionaron los primeros murciélagos hace unos 75 millones de años, los dinosaurios emplumados que hoy conocemos como aves ya están bastante diversificados y su capacidad de vuelo, además de que las aves rapaces representan una formidable amenaza de depredación durante el día. Los primeros murciélagos continuaron con la existencia nocturna de sus ancestros ambulantes, y la selección natural perfeccionó la capacidad de emitir y percibir sonidos de alta frecuencia, adaptándola para analizar ecos de pulsos de sonidos emitidos por el mamífero y reflejados por los objetos del medio. Con ello evolucionó el sistema sensorial conocido como biosonar o ecolocación, que solucionó el problema de orientación y localización de objetos en ausencia de luz. El biosonar alcanza la mayor capacidad en los murciélagos insectívoros, que deben detectar, localizar e identificar presas de muy pequeño tamaño. Esta proeza de la ecolocalización se preparó desde la primera adaptación de los mamíferos a percibir sonidos de alta frecuencia. El sonido se refleja intensamente tan solo en objetos de dimensiones cercanas a su longitud de onda, ya que ondas más largas rodearían el objeto sin impactarlo. Un sonido produciría ecos en objetos tanto más pequeños cuanto más alta sea su frecuencia. Esa es la primera razón por la que los murciélagos utilizan en general sonidos de frecuencia más alta que el rango de la audición humana, por ello llamados ultrasonidos, en la detección de sus presas y resolución de texturas del medio. Ana Hernando nos dice: los pacientes con psoriasis grave tienen mayor riesgo cardiovascular. En el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la relación entre la psoriasis grave
y la disfunción microvascular coronaria, un equipo científico encabezado por investigadores de la Universidad de Estudios de Padua, Italia, ha encontrado nuevas pruebas de que los pacientes con esta enfermedad presentan un mayor riesgo cardiovascular. Los resultados se han publicado en el Journal of Investigative Dermatology. La psoriasis es una enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica y autoinmune que se calcula afecta entre el 1 y el 3% de la población mundial. En este trabajo, un total de 503 pacientes con esta patología y sin enfermedad cardiovascular clínica se sometieron a ecocardiografía Doppler transtorácica para evaluar la microcirculación coronaria. Los investigadores descubrieron una elevada prevalencia de disfunción microvascular coronaria en más del 30% de los pacientes asintomáticos de la población del estudio. La microvascular coronaria, también denominada enfermedad de las arterias pequeñas, es una cardiopatía que afecta las paredes y el revestimiento interno de los diminutos vasos sanguíneos de las arterias coronarias que se ramifican desde las arterias coronarias mayores. En las personas que la padecen, el corazón no recibe el flujo de sangre necesario para hacer bien su trabajo. El estudio reveló que la gravedad de la psoriasis y la duración de la enfermedad se asociaban de forma independiente con una menor reserva de flujo coronario junto con la presencia de artritis psoriásica. Además, los resultados mostraron que los factores de riesgo cardiovascular convencionales como el consumo de tabaco, la hiperlipidemia y la diabetes mellitus no se asociaron de forma independiente con una menor RFC en pacientes con psoriasis grave. Según los autores, el trabajo subraya la importancia de tener en cuenta la inflamación y los factores relacionados con la psoriasis a la hora de evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes con psoriasis severa. Un tercer factor es la capacitación de los pacientes, ya que educarlos sobre el mayor riesgo cardiovascular asociado a la psoriasis severa les permitirá tomar medidas proactivas para reducirlo. Científicos descubren extraña estructura que envuelve el núcleo de la Tierra. Por plano informativo. Expertos han indicado que el núcleo de la Tierra se compone principalmente de hierro y níquel. Esta información se ha obtenido a través de estudios sísmicos y análisis de meteoritos que han revelado similitudes en la composición entre el núcleo y estos materiales. De igual forma, el Instituto Geológico de Estados Unidos ha determinado que el núcleo de la Tierra se divide en dos partes, el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido. El núcleo externo se encuentra en estado líquido debido a las altas temperaturas y presiones, mientras que el núcleo interno, a pesar de las altas temperaturas, se mantiene sólido debido a las condiciones externas de su presión. Recientemente, una investigación publicada en la revista científica Science Advances, que además fue liderada por un grupo de investigadores de la Universidad de Alabama, encontraron una nueva capa que se encuentra ubicada entre el manto y el núcleo. El origen de la zona que ultra baja velocidad o ULVZ, por sus siglas en inglés, ha sido objeto de debate en la comunidad científica por décadas. Esto principalmente por la dificultad de hallar las imágenes de alta calidad en esta región del núcleo terrestre, por lo que forma popular esta zona es conocida como parches aislados. Los avances tecnológicos han permitido que las imágenes sísmicas logradas en el interior de la Tierra han mejorado la calidad, por lo que se puede concluir que esta capa de fondo océano antiguo puede cubrir el límite entre el núcleo y el manto. Además, el investigador aseguró que en comparación con el grosor de las capas dominantes de la Tierra, este fondo oceánico está tan delgado como un lápiz. Asimismo, en la publicación de los resultados de la investigación, los expertos indican que el espesor del material de esta capa puede variar desde unos pocos y hasta unas décimas de kilómetros. Además, se plantea la posibilidad de que pueda abarcar por completo el núcleo de nuestro planeta, considerando el lento desplazamiento de los continentes a lo largo del tiempo. No obstante, los investigadores mencionados en el estudio reconocen que se requieren más investigaciones sísmicas para confirmar su teoría. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a Samantha Contreras, Lalo Carrillo y a usted que nos escuchó como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabe, lo esperamos aquí en La Neta de la Ciencia. Yo soy Edgar Jiménez. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.